El doctor Elías Novoa nunca creyó en el alma. Psiquiatra, durante más de 20 años, había visto desfilar por su consultorio a cientos de personas rotas en psicóticos, esquizofrénicos, bipolares, suicidas. Para él, todo podía explicarse con química cerebral, traumas no resueltos, patrones familiares. Nadie le explicó por qué el anterior director desapareció sin despedirse. Un hombre sin nombre, sin familiares, sin historia clínica. Solo ese número. La habitación estaba en un ala olvidada del hospital, sellada desde hacía décadas. Al llegar, lo esperaban 2 guardias armados. Solo encontró una nota en su escritorio en algunas puertas. Si se abren, no vuelven a cerrarse. Perdón por dejarlas entornadas. Nunca pensó que los pasillos del Hospital Psiquiátrico San Nicolás podrían alterar ese escepticismo férreo, hasta que conoció al paciente 221. El San Nicolás era una estructura antigua, construida en 1902 y remodelada apenas en la década de 1980. Se encontraba en una colina, aislado de la ciudad, como si sus muros no solo intentaran contener a los pacientes, sino mantenerlos lejos del mundo. Cada noche, los pasillos crujían con el peso de su historia, como si el lugar respirara con dificultad. Los pacientes lo llamaban la boca del diablo. Un paciente que no figuraba en los registros del hospital. Elías fue asignado como jefe de psiquiatría tras la jubilación abrupta del Dr. Castelli. 221B fue su primer caso importante. ¿Quién autorizó el ingreso aquí?, preguntó Elías desconcertado. Usted, doctor, respondió uno de ellos, sin parpadear. Lo condujeron por un pasillo cubierto de polvo y telarañas. Al llegar a la celda, una luz parpadeante reveló una figura encorvada en la esquina, envuelta en una camisa de fuerza, murmurando en un idioma que el doctor no reconoció y lo que murmuraba no eran palabras sueltas, era un canto, un gesto que no alcanzó sus ojos vacíos, un rezo, como si invocara algo. Las cámaras de seguridad grababan cosas imposibles en sillas que se movían solas, luces que estallaban sin motivo, sombras que se deslizaban por las paredes, aunque no hubiera nadie más en la celda. Al levantar la mirada, Elías sintió que algo se quebraba dentro de él. Los ojos del paciente no parecían humanos. Eran negros, completamente, sin esclerótica ni iris, como 2 pozos sin fondo. Contenía fotografías antiguas, radiografías de cerebros deformes, informes clínicos con anotaciones desesperadas, como si el aire pesara más, como si el tiempo allí dentro se ralentizara. Desdoblamiento de la conciencia. El paciente, idéntico, sin envejecimiento visible, y un nombre escrito a mano temblorosa: Dr. Elías Novoa, a negación de la linealidad temporal. Y cada vez que salía, sentía que algo lo seguía. ¿Nombre?, preguntó Elías, reprimiendo el temblor en su voz. El paciente sonrió. Yo soy la herida, tú eres la aguja, susurró. Los días siguientes fueron una espiral descendente. El paciente no comía, no dormía, pero tampoco mostraba signos de agotamiento. Cada vez que Elías lo visitaba, sentía una presión en el pecho. Una noche, revisando viejos archivos en el sótano del hospital, encontró un expediente carcomido por el moho. Proyecto Umbra, 221. Había sido uno de los primeros pacientes del hospital. Ingresado en 1903, en diagnóstico en trastorno no clasificable. Episodios de comunicación con entidades desconocidas. Había estado ahí desde el inicio, pero lo que lo horrorizó fue la última hoja del expediente. Elías dejó de dormir. Las voces comenzaron a susurrarle por las noches. En el hospital, los otros pacientes hablaban de él como si ya no fuera un doctor, sino una figura que se deslizaba en los pasillos durante la madrugada, acariciando las paredes con la punta de los dedos. Le preguntó una paciente catatónica, que llevaba años sin hablar: el que canta dentro de ti, ¿tú también lo escuchas, doctor? Una noche, decidió enfrentar a 221. Entró a su celda con una grabadora y un frasco de jalapeño. El paciente lo esperaba sentado, con una sonrisa helada. ¿Quieres saber quién eres, doctor? Yo soy la parte que olvidaste. ¿Qué eres tú?, preguntó Elías, con la voz rota. Soy la primera grieta, el fragmento que el hospital enterró. El otro tú, el que se quedó aquí cuando intentaste huir. Y entonces lo vio en una visión, el hospital, pero en ruina, su cuerpo colgado del techo, una carta en su mano, todo cubierto de polvo, todo en silencio. Olía. Comprendió. Él no era nuevo allí. Frente a él, una doctora que no reconocía lo miraba con lástima. Él era parte del hospital. Lo encontramos en el ala abandonada,
repitiendo números sin sentido. Siempre lo había sido, pero había olvidado. Había sido paciente, había sido médico, pero ya está mejor. Cosas que se filtraban por las grietas de la conciencia. Cosas que no tenían nombre, pero que cantaban. Estamos aquí para ayudarte. Había sido, ambos, un residuo de su alma, pudriéndose en la esquina de su propia mente. 221B era el mismo, pero atrapado. Elías se despertó en una camilla, con correas en los brazos. Señor Noboa, ¿puede decirme su nombre? Intentó hablar, pero solo emitió un gruñido gutural. Ha estado con nosotros mucho tiempo, dijo ella. Diagnosticado con desorden de identidad disociativa severa. 221. ¿Ve? Sí, eso mismo. Pero en el fondo, Elías sabía que no era cierto. El hospital no curaba, solo contenía. Y había cosas dentro de él que no eran humanas. En la noche, desde su celda acolchada, Elías entonó el rezo: yo soy la herida, tú eres la aguja. Desde su recuperación parcial, Tomás apenas puede dormir. Cada noche, un zumbido le invade la cabeza, como si alguien murmurara a través de las paredes. La enfermera Elena, que parecía ser su única aliada, había desaparecido sin dejar rastro. Cuando preguntó por ella, los doctores lo ignoraron, lo sedaron o lo encerraban. En su lugar, ahora lo atendía una mujer que no hablaba. Solo lo miraba fijamente con los ojos secos, sin vida. Un día, mientras fingía dormir, escuchó que el nuevo enfermero dejaba caer accidentalmente una carpeta numerada. Tomás logró robarla cuando el hombre se distrajo al abrirla en la oscuridad de su cuarto. Descubrió algo devastador en expediente N-116, nombre del paciente Thomas L. Rivers. Diagnóstico: trastorno delirante paranoide grave. Afirma conocer a miembros del personal que jamás han trabajado aquí. Violento al confrontarse con la verdad. Esa noche, oyó por primera vez una voz distinta. No era el zumbido de siempre. Era una voz firme, clara. Presenta alucinaciones auditivas y visuales. Abrazó la carpeta contra su pecho. ¿Qué le dijo? Su nombre. Solo sus pasos y los ecos de algo que no podía ver. Al llegar abajo, descubrió habitaciones sin nombres, llenas de grabadoras, cámaras y fotografías de pacientes. Pero los rostros estaban tachados, sujetada como un experimento viviente. Su boca se movía, pero no emitía sonido. Observación: en el sujeto cree estar sano. Cree haber ingresado voluntariamente en sedada. En el silencio total del pabellón, el eco no correspondía a un solo guardia, sino a dos series de pisadas solapadas. Cubierta de cables en tratamiento, reforzar dosis, observar o no, discutir. Preparar para nivel rojo. Contó los segundos entre zancadas. El sudor frío lo empapó. ¿Estaba loco? ¿Lo estaba de verdad? ¿O habían manipulado todo? Una lenta, otra arrastrada. Tomás sintió el mundo girar. Tomás, no estás solo. Al abrirla, el pasillo estaba en completa penumbra, iluminado solo por la luz mortecina de una lámpara de emergencia parpadeante. Caminó descalzo, con miedo, hasta encontrar una puerta que jamás había visto. Una escotilla de acero, con el símbolo de biorriesgo. A la noche siguiente, escuchó un patrón extraño en los pasos del pasillo. La cámara frente a su celda estaba apagada por primera vez. Tomás aprovechó. Forzó la puerta con un gancho de metal que había escondido días atrás bajo su colchón. Era la entrada al piso -1, una zona prohibida para todos los pacientes. Adentro, el aire olía a lejía, hierro y algo más antiguo. Bajó los escalones lentamente. No. En una celda, vio su propio rostro, colgado en una pantalla, con la palabra Sujeto Control escrita en rojo. Y luego vio a Helena, amarrada antes de que pudiera acercarse. Alguien la agarró por el cuello desde atrás. Cuando despertó, estaba en una camilla. Un suero colgaba de su brazo. A su lado, una doctora con una máscara quirúrgica le hablaba en voz baja, como si leyera un guión. Tomás, fuiste elegido. El tratamiento rojo ha comenzado. Cientos, miles. Algunas suplicaban, otras reían. Y una, en particular, volvió a hablarle. Deja de resistirte. Tus voces no te pertenecen. El techo giraba. Una luz roja se activó. Los pasillos se contraían. El psiquiátrico estaba mutando. Las paredes comenzaron a cambiar. Ya no era un hospital. Era un lugar que vibraba como una criatura viva. Las ventanas eran ojos. Volvió al sótano. Encontró a Elena, aún viva. Logró quitarle los cables. Al tocar su piel, ella abrió los ojos y dijo: las voces en su cabeza ahora eran gritos.
El hospital no está sobre la tierra, sino debajo de algo mucho más antiguo. Entre alucinaciones y revelaciones, Tomás entendió en el hospital era un umbral. Solo un expediente quedó sobre una mesa, escrito a mano, un experimento entre la locura humana y la percepción de otra realidad. Los pacientes no eran enfermos senses, porque tú nunca estuviste loco, pero siempre perteneciste aquí. Él los oyó primero y Tomás nunca escapó. El hospital era él. El tratamiento rojo no era una cura, era un ritual. Tomás escapó como pudo. Tú eres la llave, Tomás. En ese momento, las paredes comenzaron a sangrar. No era sangre humana, era una sustancia oscura como tinta viva. El edificio rugía en todo, colapsaba. El experimento estaba completo. A través de un espejo agrietado, Tomás vio una versión distorsionada de sí mismo. Estaba vestido de blanco, con una placa de identificación que decía Hande Aren Tomás RI5. A ese no era un paciente, nunca lo fue. En él fue el creador del tratamiento, y por algún motivo había querido olvidarlo. Semanas después, las autoridades encontraron el Hospital Sandimnia completamente vacío, las camas aún calientes, los registros borrados. Expediente final: Proyecto Sandimni cancelado. Falla total del protocolo rojo a un único sobreviviente, Elena Ávila, estado en catatónica. Últimas palabras escritas: él los trajo.